Un cordial saludo para todos. Soy Duan Gómez Díaz, psicólogo en formación, practicante del área de coordinar alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarlos el día de hoy. Con la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así, en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación, que el día de hoy nos ofrece, en este caso, Aptiar Familiar y Fases 3. Agradecemos la asistencia a las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Le informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Le damos la bienvenida así a Catalina Vargas Osma, psicóloga en formación practicante del área de bibliopruebas, que nos acompaña durante la jornada de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de traer a Bibliopruebas. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y participar en esta jornada. Como decía mi compañero, mi nombre es Catalina Vargas, soy practicante del área de Bibliopruebas. ¿Qué es Bibliopruebas? El área de Bibliopruebas es una sección que forma parte de los ambientes prácticos de aprendizaje y el propósito de esta es el manejo, cuidado, préstamo, actualización e investigación sobre las pruebas psicológicas para su uso en semilleros, trabajos de grado, prácticas, consultas de clase y jornadas de actualización. La jornada de actualización de hoy se desarrollará a partir de las pruebas Apgar familiar, el cual es un instrumento que busca detectar la disfunción familiar, puesto que permite conocer la percepción de los miembros de la familia sobre el nivel de funcionamiento de la unidad familiar. Y la FACES 3, que es un instrumento que busca evaluar la cohesión y la adaptabilidad familiar según el modelo circunplejo de Oslo. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, que es el profesor Ronald Acacio Quintero, quien es un psicólogo con experiencia en el campo clínico, magíster en psicología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, terapeuta individual de parejas y familias desde el enfoque sistémico, con experiencia en instituciones de salud y con desarrollo en práctica particular. Además, es profesor universitario con experiencia en pregrado y posgrado, con experiencia en el desarrollo de cursos relacionados con la psicología clínica, la intervención terapéutica y asesoría de práctica profesional en el campo clínico. Bienvenido, profe. Hola, buenas tardes para todos, Catalina, la oficina de egresados, a todos los presentes, pues saludarlos primero que todo y pues plantearles este ejercicio de analizar estas dos pruebas. Obviamente desde el enfoque sistémico podemos hablar de muchas otras, pero la idea no es como cerrarnos o como llenarnos de conocimiento, sino darle un sentido a aquello que aprendemos. Y por eso la conferencia el día de hoy se llama Pruebas psicológicas y enfoque sistémico, que va más allá de la pregunta de si se puede. Es muy importante entender que desde el enfoque sistémico tenemos y pensamos el papel de las pruebas psicológicas desde un punto particular. A nosotros no nos gusta y estamos en constante debate con el tema de la etiquetación, con el tema de los diagnósticos cerrados, los diagnósticos que parecen camisas de fuerza para la experiencia del ser humano. Y por eso las herramientas que se utilizan para evaluar desde el enfoque son particulares, tienen un sentido, tienen una lógica, y estas dos pruebas en específico, si bien saltan un poco a la generalidad del enfoque sistémico o de el análisis relacional, sí nos van a ayudar a determinar y a observar ciertos aspectos de estas dinámicas que se dan en las diferentes esferas del ser humano. Yo siempre comienzo con una frase de alguien que sepa más que yo, y creo que Abraham Maslow propone una idea bien interesante sobre no solo las pruebas que vamos a ver hoy, sino las pruebas en general. Y él dice que, como lo ven ahí, supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo si la única herramienta que tienes es un martillo. Y esto es verdaderamente significativo porque muchas veces queremos hacer todo de la misma manera y con las mismas herramientas, y no tenemos claro y no tenemos
en cuenta los elementos contextuales y relacionales que una persona puede experimentar al momento de ir a una consulta psicológica y al momento de expresar su malestar frente a un terapeuta. Dos personas pueden llegar con un sentimiento de tristeza muy profundo y esa tristeza será expresada y será vivida de manera particular, dependiendo obviamente de la experiencia y el contexto de cada uno. Y es nuestra labor y es nuestra obligación el poder utilizar las herramientas adecuadas para comprender esa experiencia de dolor o esa experiencia de tristeza, en el ejemplo que les estoy colocando, pero a su vez comprender el contexto donde cada una de esas experiencias surge. Por eso es muy importante que nosotros, desde, no solo desde el enfoque sistémico o desde el análisis relacional, sino desde todos los modelos que se encuentran a la mano en nuestro ejercicio de la psicología clínica y el ejercicio terapéutico, podamos nosotros encontrar esas herramientas que nos lleven a la comprensión de la experiencia humana. Antes de hablar de las pruebas, quiero dar como un poquito de contexto sobre la evaluación psicológica y su relación con el enfoque sistémico, porque me parece importante que entendamos dónde se mueven este tipo de pruebas. Entonces, lo primero es entender que la evaluación y la tradición en psicología van muy de la mano. Si nosotros revisamos la forma o el surgimiento de la psicología como una práctica científica, lo que comenzó saliendo fue un tema de medición, de evaluar, de medir ciertos elementos y ciertos aspectos relacionados con el comportamiento. Y eso es un peso que lleva la psicología como parte de su intento, parte de su ejercicio de volverse una ciencia formal, de volverse una ciencia con un método científico. El tema es que la discusión siempre ha estado en que si el método científico es el método más adecuado para un objeto de estudio tan complejo como el comportamiento del ser humano. Y ese debate aún en nuestros tiempos se sigue dando, pero es un debate que es importante conocerlo desde los principios epistemológicos, desde donde estemos ubicados cada uno. Hay una deconstrucción, una reconstrucción del proceso evaluativo, donde ya no es solo una sumatoria de eventos, ya no es decir simplemente porque tenemos el DSM-5 y el DSM-5 nos dice que estos criterios son, la suma de los criterios nos da un trastorno. No, especialmente desde el enfoque sistémico, desde los elementos relacionales del comportamiento humano, nosotros comenzamos como a deconstruir un poco la idea de ese trastorno o de esa evaluación o de ese diagnóstico de un trastorno en términos de si hay presencia o no hay presencia de criterios o de signos o síntomas, sino más bien en una lectura en tres bandas o en tres líneas fundamentales. Primero, entender el contexto donde aparecen los signos y los síntomas. Segundo, entender las narrativas que hay alrededor de la aparición de esos signos y síntomas. Y tercero, las relaciones que surgen desde la aparición de los signos o síntomas o que dieron pie a que aparezcan los signos y síntomas. Esto es supremamente importante porque entendemos entonces que un signo o un síntoma por sí solo no define una patología, sino que hay que comprender ese contexto relacional en términos de personas, en términos de situaciones, en términos de narrativas, para poder comprender eso que sucede en la vida del ser humano. Y no llegar como a esta crítica que se le hace actualmente patológico, que tiene que ver más con, no sé, la patologización de la vida normal, ¿no? La patologización de todos los aspectos del ser humano. Precisamente entendiendo contextos, narrativas y relaciones, nos permite a nosotros profundizar y hacer análisis complejos de la experiencia del ser humano. La evaluación psicológica es un descubrimiento, es una construcción de significados y no un descubrimiento. Y esto es epistemológicamente fuerte para aquellos que siguen desde paradigmas un poco más tradicionales, como lo cognitivo, como lo conductual. El hecho de decir que la evaluación psicológica es un proceso de construcción de significados y no el descubrimiento de la patología, y se entiende desde un principio epistemológico sistémico, que es el construccionismo social y la cibernética de segundo orden, donde hablamos de la realidad como un elemento construido y no como un elemento develado. Es decir, la realidad la vamos construyendo en la medida que nos relacionamos con ello
Por ende, la evaluación psicológica es una construcción de la experiencia y no un descubrimiento de la misma. Y ya sabemos nosotros que hay unas estrategias generales a todos los modelos y específicamente importantes para el modelo o para el enfoque sistémico más bien dentro de la psicoterapia, que es la entrevista como el ejercicio general de investigación, de profundización de la experiencia, y el genograma como esta herramienta de evaluación y de intervención de las dinámicas en sistemas, específicamente sistemas familiares. Pero hay que hacer un par de anotaciones con respecto al genograma. Primero, no se hace exclusivamente ahora desde el enfoque sistémico, sino que todos los modelos de intervención en psicoterapia han comenzado a agregar al genograma como una herramienta fundamental de analizar pues, lo que cada uno vaya a revisar, pero también es importante entender que el genograma no solo es aplicable a terapias familiares. Nosotros hemos encontrado una especial utilidad en los genogramas para terapias individuales en términos de relaciones, en términos de pautas de comportamiento, de pensamiento o pautas emocionales que se van aprendiendo de generación en generación y que a veces se aplican en diferentes áreas de ajuste del consultante. Entonces, el genograma se ha convertido y ha crecido en su aplicación y en su significado, y eso es importante entenderlo como dos estrategias fundamentales del enfoque sistémico y de los modelos relacionales dentro del enfoque. Pero ya para acercarnos un poquito más a lo que es el tema de esta pequeña capacitación, vamos a hablar de dos pruebas, una más sencilla que la otra, una más fácil de aplicar que la otra. Y en este caso, la que es un poco más fácil de aplicar, un poco más ágil en su desarrollo, es el APGAR familiar, que nos permite a nosotros darnos una visión rápida de la funcionalidad familiar. Y dando un poco de contexto del APGAR familiar, fue diseñada en 1978 por un médico, se llama Gabriel Smilstein, y esta persona, dentro de los contextos de la atención de urgencias en diferentes clínicas y hospitales, se encontró que muchas veces cuando se necesitaba información sobre el contexto familiar de la persona que asistía a urgencias, no había un mecanismo que nos permitiera a nosotros evaluar cuál era, digamos, generalidades de ese contexto familiar de donde viene esa persona, y a partir de esa generalización o de esa descripción rápida, poder nosotros activar rutas de atención en caso de violencia intrafamiliar, en caso de violencia sexual. Entonces, Smilstein comenzó a pensar que era necesario, al igual que se hacía un tamizaje de, hombre, si una persona tiene una afectación cardíaca, tiene que entrar primero con una persona que tal vez tenga una lesión en una rodilla por el grado de afectación y de peligro que hay hacia la vida del ser humano. Entonces, Smith comenzó a pensar, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros desarrollar esta evaluación rápida sobre los contextos familiares de estas personas que acuden a urgencias? Y comenzó a pensar en esta prueba de APGAR familiar. Sirve el propósito general de la prueba es ayudar a dar evaluaciones rápidas en atenciones primarias en salud. Por eso se ha vuelto como tan general, y no es el uso exclusivo en terapia, sino en todos los servicios de salud, el poder hacer como un tamizaje de estos elementos de la funcionalidad familiar, ¿no? Es una prueba con una estructura muy sencilla, es de muy fácil aplicación, y puede ser obviamente, y una ventaja que tiene el APGAR es que no es exclusivamente para el uso del psicólogo, ¿no? Permite que médicos, que enfermeras, que otros profesionales del área de la salud puedan aplicarlo y también puedan activar esas rutas de atención en la medida que sea necesario. Y su objetivo principal es evidenciar el estado funcional de la familia. Pero tengan en cuenta algo, esto apenas es una radiografía, es como una primera impresión, pero permite entonces activar las rutas para poder profundizar en esos contextos familiares.
Entonces, para poder hablar un poquito del APGAR, tenemos que describirlo de manera general. Es una prueba tipo Likert con 5 preguntas. Hay algunos modelos que ustedes van a encontrar, porque es una prueba de acceso abierto, entonces ustedes van a encontrar algunas modificaciones de pruebas que tienen 6 y hasta 8 preguntas, pero el APGAR básico tiene 5 preguntas. Es aplicable a todas las áreas, a todas las edades del ciclo vital, en niños, en adolescentes, en adultos, lo cual hace, digamos, que los resultados sean mucho más completos. Porque si un niño llega al servicio de urgencias y viene acompañado de su madre, tú puedes aplicarle tanto al niño como a la madre y puedes hacer elementos comparativos de los resultados que obtengas. Entonces es muy importante y muy útil a la hora de hacer estos cribados de situaciones como la que decíamos ahorita, violencia intrafamiliar, violencia sexual, etcétera, etcétera. ¿Qué mide el APGAR familiar? Mide 5 dimensiones principales. El APGAR es un acrónimo, cada uno de las letras de ese nombre significa algo. ¿Listo? Entonces, lo primero que mide es adaptación. Este concepto de adaptación se define como la utilización de recursos intra y extrafamiliares para resolver problemas. Es decir, qué capacidad tiene la familia para reconocer y utilizar esos recursos que tienen como propios o recursos que se encuentran afuera. Y esto es importante porque eso también ayuda como a determinar qué tan conectados están con las redes de apoyo social o comunitarias que puedan estar en el contexto de vivienda de esa familia. Lo segundo es la participación o cooperación, que se define como la implicación de la familia en el proceso de toma de decisiones. Es decir, la capacidad que tiene la familia de que todos los integrantes o la mayoría pueda participar. Si solo toma la decisión en los padres o solo toma la decisión uno de los padres, o si toma la decisión, si las decisiones son tomadas de manera democrática. Pero acuérdense que por las dinámicas familiares, estudiando un poquito desde el modelo estructural de Salvador Minuchin, no siempre esto es bueno, ¿no? Hay que entender que la democracia en ciertos aspectos de la dinámica familiar no es una buena salida, digamos, para establecer límites, para establecer ciertas normas, se necesita una jerarquía un poco más, menos flexible. Entonces, este aspecto nos va a permitir medir esa flexibilidad en la participación. El tercer elemento es el gradiente de recursos. Este gradiente de recursos, digamos, son una suma de elementos que la familia puede poseer o no y que ayudan para que la familia sea funcional. ¿Cuáles son esos elementos? La maduración física, el estadio del ciclo vital, la maduración emocional y la autorrealización de los miembros de la familia gracias al apoyo de sus miembros. Es decir, este gradiente de recursos nos va a permitir no solo medir qué tan funcionales y qué tan acorde al contexto se comporta la familia, sino también qué tanto pueden alcanzar metas individuales desde ese apoyo familiar. Hay familias que no permiten el desarrollo de metas familiares porque se vuelven muy celosos o porque son familias con unos límites demasiado rígidos. Esto nos va a permitir evaluar el gradiente de recursos. El cuarto elemento es la afectividad, que habla sobre la relación de cariño entre los miembros de la familia. Es decir, qué tanto se puede expresar el afecto y cómo este afecto es funcional para la resolución de problemas y para los índices de funcionalidad de la familia. Y por último, los recursos, que tiene que ver también con la capacidad resolutiva de la familia. Los recursos se definen como el compromiso a dedicar tiempo a atender las diversas necesidades de los miembros de la familia. Es decir, que haya no solo el recurso como lo veíamos en el gradiente de recursos, sino que haya el compromiso de la utilización de esos recursos dentro de los tiempos que se necesiten para la resolución de problemas. Esos son los 5 elementos: adaptación, participación, gradiente de recursos, afectividad y recursos, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo se califica? Aquí les tengo como la prueba, un ejemplo de cómo se puede visualizar la prueba. Tal vez se vea un poquito pequeño, pero
Ya después podemos arreglar el compartirle esta prueba. Igual se encuentra de manera abierta en el internet. Bueno, entonces se califica de 0 a 4 puntos, donde ven que en la columna hay una columna que dice función, y entonces en la función están cada uno de los elementos que hablamos ahorita, y se califica de 0 a 4, 0 siendo 0 nunca y siendo 4 siempre. La persona va a marcar una X en el cuadro que se permita creer que cada función se cumpla, en el nivel que cada función se cumpla. Entonces, se califica de 0 a 4, ¿no? Igual es una prueba muy, muy sencilla también visualmente de calificar, y se considera que hay un funcionamiento normal, es decir, que no hay una evidencia clara de disfuncionalidad cuando se puntúa de 7 a 10 puntos. Hay una disfuncionalidad moderada a 6 puntos y una disfuncionalidad severa de 0 a 3 puntos. ¿Listo? Entonces, se recomienda la aplicación, y por eso es importante y es fácil utilizar esta prueba, porque siempre es recomendable aplicársela a más de una persona del sistema familiar. Vuelvo y repito, esto es muy útil para detectar problemas de violencia o de abuso a menores, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, se va a aplicar a varios miembros de la familia dependiendo de la situación, dependiendo de qué tanto acceso podemos tener a los diferentes miembros de la familia. ¿Listo? Bien. Entonces, con esto, fíjense ustedes que la prueba es muy sencilla, no es una prueba difícil de desarrollar, es una prueba que permite su manejo, permite su aplicación, y que nos permite no solo trabajar dentro del contexto terapéutico, sino que también nos permite trabajar por fuera de él. Cuando estamos trabajando en el sector hospitalario, también se puede aplicar dentro de los sistemas organizacionales, cuando vemos que un trabajador o un grupo de trabajadores disminuyen su calidad de trabajo o sienten que hay diferentes problemas, que este APTAR puede también ayudarlos como a generar planes de acción que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, obviamente previo a una proyección y una planeación de las intervenciones. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la primera prueba, que es el APGAR familiar, y pasamos a la segunda prueba, que es el FACES 3, que el FACES también es un acrónimo, y ahorita vamos a ver cómo funciona ese acrónimo. Voy a explicar algo antes de iniciar con el FACES. El FACES ya tiene una versión 4, pero esta versión no se la voy a presentar por ahora porque todavía no la he manejado, tengo que observarla y estudiarla un poquito para poderlas presentar, pero ya se ha utilizado en varias investigaciones, pero creo que con esta prueba se pueden alcanzar unos elementos importantes. ¿Por qué? Porque esta prueba ya marca o analiza dos aspectos fundamentales del análisis familiar, que tiene que ver con la adaptabilidad y la cohesión familiar. Entonces, el FACES, o The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales, de ahí viene el FACES, ¿no? El FACES, es creado en 1985 por Olson y otros investigadores, y tienen la intención de medir dos aspectos fundamentales dentro de el desarrollo de las relaciones familiares. Uno tiene que ver con la adaptabilidad y el otro tiene que ver con la cohesión. Entonces, ¿cómo Olson define adaptabilidad? Lo define como la habilidad del sistema familiar para cambiar su estructura de poder, sus roles y sus reglas de relaciones en respuesta al estrés. Entonces, fíjense ustedes que la adaptabilidad es la capacidad que tiene el sistema para responder funcionalmente a contextos que le exigen cambio. Entonces, estos cambios pueden estar dentro de esa estructura, ¿no? Pueden ser cambios nominales en términos del rol que se cumple dentro de esa estructura, o puede ser las reglas que cumple esa estructura o que busca cumplir esa estructura en un momento particular. Ellos le llaman en respuesta al estrés. Generalmente el contexto cuando impulsa al sistema familiar a cambiar es por una situación que genera estrés, una situación que termina siendo problemática. No necesariamente patológica, pero sí puede ser problemática en una primera instancia. Entonces, queda claro adaptabilidad, vámonos con cohesión. Olson define cohesión como el grado de vinculación emocional
que tienen los miembros de la familia entre ellos. También agrega que es el grado de autonomía que puede experimentar una persona dentro de la familia. Entonces, fíjense que la cohesión tiene que ver mucho con la capacidad de integración a nivel emocional, y esto es supremamente importante. Es esa sensación de pertenecer, de yo ser parte de algo, de yo ser parte de ese sistema familiar. Pero no solo es ese grado de vinculación, no es solo el hecho de decir soy parte de algo, también es el grado de autonomía. Soy parte de algo, pero a pesar de ser parte de algo, puedo ser yo mismo, puedo ser individuo. ¿Listo? Entonces, en la cohesión vemos no solo la vinculación emocional, sino también la autonomía. Y ambos elementos, tanto la adaptabilidad como la cohesión, están permeados por los procesos comunicativos. Tengan en cuenta que esta conceptualización relacional viene también de, teorías o bases epistemológicas del enfoque, como la teoría de la comunicación humana y como la cibernética de segundo orden de Heinz von Foster. Y vemos cómo la comunicación puede ayudar o no a que la adaptabilidad y la cohesión se presenten y sean funcionales para los sistemas familiares. Entonces, ¿cómo se aplica esta prueba? Vamos a describirla un poquito para que quede un poquito más claro. Esta prueba es también un instrumento de 20 preguntas, no es muy extenso tampoco. Es una prueba tipo Likert también, que se califica con escalas, va de 1 a 5, siendo 1 nunca, siendo 5 siempre. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que no es una prueba tampoco extensa, pero es una prueba profunda, ya que evalúa estos dos elementos de adaptabilidad y cohesión. ¿Y cómo entonces se clasifican estas pruebas para uno y para otro? Las preguntas impares de la prueba evalúan la cohesión y las preguntas pares evalúan la adaptabilidad. Así es como se organiza la prueba, ¿no? Se aplica a mayores de 10 años, obviamente que tengan unas habilidades lectoescritoras desarrolladas. Generalmente esta prueba es de autoaplicación. Lo único que se hace es darle la instrucción a la persona de que las respuestas que dé sean como perciban la situación en la familia y no tanto como ellos desearían que fuera. Y esta aclaración es supremamente importante. Primero porque voy a hacer una aclaración sobre ese punto tanto de la autoaplicación como de la instrucción que se le da a la persona. Es de autoaplicación porque muchas veces el decirle a la persona o el explicarle a la persona ciertos ítems de la prueba puede como obligar, ¿no? Como influenciar una respuesta. Y la idea no es que sea así. La idea es que la persona pueda responder desde lo que entienda y desde lo que percibe. La segunda parte es muy importante. A la persona se le tiene que decir que la prueba evalúa lo que ellos están viviendo en el aquí y en el ahora de sus relaciones familiares. No lo que ellos desearían que fuera la familia. Y esto a veces daña un poco la fidelidad de la respuesta cuando no se entrega esta instrucción, ¿no? Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Y obviamente la sumatoria, la calificación de la prueba se da por sumatoria directa. Suma los resultados pares, suma los resultados impares y eso te da un resultado directo. Este resultado directo lo comparas con una escala y te va a dar una lectura particular de cada uno de los elementos que está midiendo. Ahorita les voy a presentar cuáles son estos números de los resultados de la sumatoria como para tener en cuenta qué es o cómo son los resultados de la prueba. Entonces, para nosotros hablar de cohesión y adaptabilidad, cada uno de los elementos de cohesión y adaptabilidad tienen unas características, ¿no? Tienen unos elementos que va a evaluar. Entonces, dentro de cohesión, ¿qué vamos a analizar? Vamos a hablar de vinculación emocional, vamos a hablar de independencia, que eso ya los habíamos explicado, vamos a hablar de los límites, que tanto están presentes, que tanto se
respetan en términos de hasta aquí llega el límite y hasta aquí puedo llegar yo, qué tipo de coaliciones se presentan, más desde el tema de triangulaciones, es tiempo-espacio, es decir, cómo se ubica la familia y cómo reacciona al análisis de tiempo-espacio dentro de las situaciones de estrés, cómo son las relaciones con agentes externos al sistema familiar, en este caso los amigos, y cómo se dan los procesos de adopción de decisiones, intereses y recreación del sistema familiar. Dentro de la adaptabilidad vamos a revisar tres aspectos fundamentales, que es el poder, que se da en términos de asertividad, que tanto se ejerce el poder de manera adecuada, funcional, sin brincarse los límites que habíamos hablado en cohesión, qué tanto control existe sobre los elementos de respuesta del sistema familiar, la disciplina en términos de qué tanto la gente conoce su posición dentro de la familia y puede seguir las funciones que necesite desarrollar, los estilos de negociación, es decir, cómo la familia desarrolla ciertos aspectos o ciertas estrategias para encontrar soluciones a sus problemas, y el posible intercambio o modificación de roles y reglas en las relaciones. Frente a una situación de crisis, a veces la estructura que entra a la crisis no es la mejor y tiene que cambiar la estructura, tiene que cambiar los roles que se cumplen. Entonces, en adaptabilidad también vamos a observar la capacidad que tienen los sistemas familiares para poder reconocer y modificar sus roles y reglas en términos de esa situación que genera crisis. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los resultados, que era lo que les mencionaba ahorita. Entonces, en cohesión, ¿no?, podemos encontrar a familias de tres clasificaciones fundamentales. En términos de cohesión podemos hablar de familias desligadas, familias unidas y familias aglutinadas. Esto va en coherencia con las tipologías familiares basadas del límite, que autores que podemos referenciar, creo que el principal es Salvador Minuchin. Entonces tenemos las familias desligadas, que tienen un nivel de cohesión muy bajo o moderado, entre 10 y 40 puntos se puede observar la puntuación cuantitativa, y hablamos de las familias desligadas con un alto grado de autonomía, es decir, las personas son independientes entre ellos dentro del funcionamiento familiar, hay una actuación libre, no hay restricciones, pero esto va a costa ¿de qué? De un escaso apego a la familia. Es decir, es mucho más fácil en las familias desligadas encontrar que los recursos que se utilizan están por fuera de la familia que dentro de la familia, precisamente porque no hay ese grado de unión alto, ese grado de cohesión que permita el reconocimiento del papel del otro, a cambio, como decíamos ahorita, de una autonomía alta, el que nadie se sienta como supremamente influenciado por los demás miembros de la familia. Tenemos a las familias unidas, que tenemos un grado de cohesión moderado o alta, entre 41 y 45 puntos, y en estas familias unidas, los individuos logran tener una experiencia equilibrada entre la independencia y la unión. Es decir, aquí se entiende que pertenecemos a un lugar, nos sentimos protegidos por ese sistema familiar, pero se permite la independencia, el tomar decisiones particulares, el desarrollar planes propios, el desarrollar ejercicios particulares de decisión sin la presencia de la familia. Y eso no genera un desbalance, no genera una dificultad. Y por último tenemos a las familias aglutinadas, que tienen un grado de cohesión muy alta, gira entre los 46 y los 50 puntos. Uno diría, no, es que las familias tienen que tener un nivel de cohesión muy alto, y esto puede ser peligroso. ¿Por qué? O puede ser más que peligroso, puede ser disfuncional para un sistema familiar. ¿Por qué? Porque hay procesos de sobreidentificación. Es decir, no somos nadie si no estamos con ese grupo familiar. Hay indicadores de fusión psicológica y emocional. Esta fusión lo que va es en detrimento a la independencia. Yo no puedo decidir si mi mamá no me dice que yo haga. O el esposo dice, no, si mi esposa no dice que yo lo haga, entonces no lo hago. Ese grado de fusión psicológica y emocional, donde dependemos del estado del ánimo del otro,
donde dependemos del estado de decisión del otro, puede puede ir en detrimento de no solo del individuo, sino del sistema familiar. Hay poca independencia, obviamente si hay una alta cohesión, la independencia va a estar muy baja. Hay poca individuación, es decir, no hay una identificación de un yo, sino siempre de un nosotros. Y no hay una diferenciación entre sus miembros. Por ende, los límites dentro de estas familias aglutinadas son límites internos que casi no existen, que son límites que cualquiera lo puede traspasar. Y digamos, los que están aquí en la capacitación, que viven con sus abuelos, que viven con sus tíos, que ustedes están hablando y su mamá o su papá los está regañando y viene la abuela y le diga, pero no le diga nada. Esos son límites que pueden existir, pero que son tan débiles, tan difusos, que no son como respetables. Y entonces la persona puede transitar por encima de uno y otro, ¿no? Ese es el grado, digamos, ese es el contrapeso de una alta cohesión, una baja independencia y obviamente unos límites internos demasiado difusos para ser respetados. En la adaptabilidad también vamos a encontrar unas características. Hay unas familias con adaptabilidad muy baja. Estas familias son poco tolerantes al cambio, son poco tolerantes a las dificultades, son familias con baja tolerancia a la frustración, es decir, se inmovilizan y no pueden responder adecuadamente a situaciones de cambio, y se encuentran en el extremo inferior de la escala. La familia estructurada se presenta con una adaptabilidad entre los 20 y 24 puntos. En las familias con adaptabilidad muy baja son de 20 puntos hacia abajo. Entonces, entre 20 y 24 puntos hablamos de una familia medianamente estructurada, con una presencia de una tolerancia un poco más alta, y hay una adaptación, ¿no?, mucho más rápida y mucho más funcional de los integrantes de la familia a una situación de estrés. La familia flexible, que presenta una adaptabilidad moderada o alta, presenta un mayor equilibrio porque son capaces de actuar rápidamente y asumir roles de una manera mucho más efectiva. Presentan una mayor variedad en sus conductas, porque al ser flexibles el repertorio conductual de cada uno de los miembros va a ser mucho más amplio. Y esto lleva a que, al tener más herramientas, tienen una mayor capacidad de cambio. ¿Por qué? Porque pueden estructurar diversas rutas para atender un problema. Y están las familias caóticas, que ya están cercanas a los 50 puntos, que ya son una calificación muy alta, o sea, hay una adaptabilidad en exceso alta, pero esta adaptabilidad ya nosotros no lo consideramos como una adaptabilidad, sino como una ingobernabilidad. Es decir, es como el caos. Cada uno hace lo que se le da la gana, cada uno responde como quiere, cada uno intenta por su lado, y no hay un esquema concreto que permita a la familia subsistir frente a una situación de estrés. Entonces, estas familias ya son, como su nombre lo dice, caóticas, ¿no? Son familias que no tienen esta forma o no tienen esta estructura que les permita responder adecuadamente a situaciones de estrés. Y este cuadro que les presento, digamos, es cómo se combinan la adaptabilidad y la cohesión, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la combinación de los dos puntajes, podemos ubicar dentro de este diagrama a las familias, digamos, y este diagrama, hay una teoría, no es una teoría directamente, pero hay un libro que se llama Terapia Familiar Ultramoderna, de Juan Luis Linares, y él ahí habla sobre conceptos de conyugalidad y adaptabilidad que se parecen un poco a esto, porque al final lo que hacemos son cuadrantes de desempeño. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la adaptabilidad, podemos hablar de una adaptabilidad alta, ¿no?, y una adaptabilidad baja, una cohesión baja y una cohesión alta. Y la ubicación de cada uno de los puntajes nos va a dar un funcionamiento del sistema familiar. ¿Qué se busca? Se busca, es decir, se va a ver este cuadrante que está aquí.
este cuadrante que está en el medio, donde dice flexiblemente semirrelacionada, flexiblemente relacionada, estructuralmente semirrelacionada y estructuralmente relacionada, es lo que uno esperaría encontrar tanto de cohesión como de adaptabilidad de los sistemas familiares. Es decir, un sistema familiar funcional, acuérdense que aquí no manejamos el término de normalidad, sino de funcionalidad. Una familia funcional estaría dentro de estos 4 elementos o de estos 4 cuadrantes que se encuentran en el medio del diagrama. Con cosas que mejorar, obviamente, porque ningún sistema familiar es perfecto, pero serían menores y que poco afectan al desarrollo del sistema familiar. ¿Listo? Tenemos entonces también aquí otros elementos que ya nos hablan, que están un poquito más a los extremos, que ya nos hablan de familias que tienen algún tipo de dificultad, ya sea en la adaptabilidad o ya sea en la cohesión. Entonces tenemos familias que pueden tener una baja cohesión, pero una alta adaptabilidad, y son las caóticamente semirrelacionadas. Y así sucesivamente podemos encontrar diferentes tipos de funcionamiento familiar. Y eso, esta prueba, junto con un proceso de entrevista familiar bien profundo, nos va a dar a nosotros el significado de cada uno de estos elementos y nos va a permitir a nosotros observar hacia dónde debe ir el tratamiento familiar. Y también tenemos los cuadros que están en azul, los que ustedes ven acá arriba, que tienen que ver con ya los extremos, ¿no? Los elementos que ¿cómo podríamos decirlo? Ya son familias que pasaron del tema patológico, perdón, que pasaron del tema disfuncional o problemático y que llegan ya a un cuadro de patologías familiares, que son las familias que son caóticas, que no tienen un grado de cohesión, digamos que tienen un grado de cohesión bajo, pero que en su adaptabilidad son demasiado dispersos. O tenemos a las que tienen un grado de cohesión alta, pero también tienen una adaptabilidad en exceso alta y son familias que parecen bloques, ¿no? Que no se separan para nada. Estos cuadros que están en los extremos, que están de color azul, ya a nosotros nos indican que hay una patología familiar. Y esto puede entenderse, digamos, este tipo de patologías familiares se pueden entender desde modelos como el modelo estructural de Salvador Minucci, en donde las familias patológicas tienen estos funcionamientos y tienen unos signos y síntomas, pero que al analizar los signos y síntomas cumplen una función, cumplen una tarea. La idea de nosotros es que a partir de los resultados de la prueba podamos identificar cuáles son esos elementos de disfuncionalidad y cuáles son las posibilidades que tenemos para poder hacer de la familia un sistema mucho más acorde a lo que están buscando dentro de un proceso de intervención. ¿Listo? Entonces, ya con esto, esta es una frase que les quiero dejar para que tengan conciencia no solo de revisar un poco más a profundidad las pruebas que les he presentado hoy, porque esto apenas es un abrebocas, sino también para preguntarnos nuestra tarea dentro del contexto clínico. Y es una frase que, bueno, no me considero el más inteligente, pero a mí me gusta esta frase cuando la dije en algún momento, y dice que es peor que no saber qué hacer, que es un miedo que tenemos muchas veces nosotros cuando entramos en los procesos de ser psicoterapeutas. Peor que no saber qué hacer es hacer sin saber para qué. Muchas veces aplicamos pruebas y queremos hacer técnicas sin tener un conocimiento de no solo de la técnica como tal o de la prueba, sino de la función. ¿Para qué vamos a utilizar eso? Y eso hace que nuestros procesos de intervención sean deficientes, porque no conocemos el para qué vamos a trabajar. Entonces, la idea no es solo conocer las pruebas, no es solo conocer las técnicas, es desarrollar un estilo personal, es desarrollar nuestros estilos terapéuticos y por encima de todo es ser éticos y manejarnos con una ética alta al momento de hacer intervenciones
ya sea con personas individuales, con parejas o con familias. Muchas gracias a todos por su atención, a los que se quedaron, a los que se fueron. Y bueno, ya con esto finalizo mi intervención. Sobre lo que habló el profesor el día de hoy, sobre una psicoprueba, una prueba, o sobre la experiencia del profesor en algún ámbito. Aprovechar que tenemos acá al profesor y sobre la charla que el día de hoy que nos ofrece con su tiempo. No sé si alguien desea una pregunta, puede escribirla, puede levantar la mano, hablar. Entonces, le agradezco, profesor, por acompañarnos el día de hoy, por su tiempo y el tema que nos ofrece, que a más de uno le tuvo que haber ayudado. Entonces, muchas gracias por todo Listo. y le Siempre agradezco a los asistentes del día de hoy y también a la gente, por favor, los invitados, llenar el enlace de asistencia si me colabora. Entonces, muchas gracias, profe. listo. Hasta Chao. luego.